Vamos, se ha tratado aquí la cuestión fiscal, la cuestión de los impuestos, en la cual yo estoy completamente de acuerdo, es decir, la presión fiscal realmente es un problema. Pero me gustaría centrarme en mi intervención en todo lo que es la fuente desde la cual se extrae, es decir, el combustible o esa materia prima en particular. Aquí, por ejemplo, se nos ha olvidado ya la crisis diplomática apabullante que hubo entre Marruecos y Argelia, que implicó que se cerrase uno de los gasoductos y, por lo tanto, solamente tengamos un gasoducto que abastece de gas a Argelia a España, y el resto se tenga que transportar en buques metaneros, que es un método de transporte muchísimo más caro y que encarece notablemente ese combustible. Es decir, aquí además, y estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí con respecto a que no ha habido nunca una política energética clara, es decir, se ha intentado hacer una transición energética muy rápido sin tener en cuenta cuál iba a ser ese el coste para el propio contribuyente. Es decir, el que decide la política la puede decidir, pero el pueblo realmente es quien va a sufrir ese problema añadido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No queremos energía nuclear, no queremos energía del carbón, no queremos energía del petróleo, no queremos energía del gas. La inmensa mayoría de campos cultivables están sembrados y subvencionados de placas solares. Entonces, ¿de dónde diablos sacamos la energía? Si al final resulta que no tenemos una política energética que nos dote de un mínimo de autonomía a ese respecto, al margen de que se bajen o se suban los impuestos, si el coste de extracción, de transporte y de distribución es alto, al final eso va a repercutir en la factura que vaya a pagar el contribuyente. Y hasta que no se tenga claro una política, da igual lo que se toque o se deje de tocar en los impuestos. Yo quería hacer un apunte relativo a esta situación, ya no tanto para España, sino para toda Europa. La guerra en Ucrania ha demostrado que Europa es absolutamente dependiente a nivel energético de otras superpotencias. Esta es la realidad. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que es autónomo y es un país exportador del petróleo y de gas esquisto, lo que hace precisamente es decir, muy bien, si Rusia pone algún tipo de problema, yo voy a abastecer a Europa de petróleo y de gas. Y voy a hablar con ese amiguito de la OPEP, con esas dictaduras teocráticas que a nadie le gustan un pelo, pero de la cual dependemos, para que nos abastezca de energía. Es decir, eso va a implicar un encarecimiento también, y nos va a hacer mucho más dependiente de otra superpotencia. Y digo yo, ¿qué es mejor, ser dependiente de Rusia o ser dependiente de Estados Unidos? Lo mejor es no ser dependiente de nadie, o depender lo mínimo posible, porque no se nos olvide que la dependencia energética coarta la soberanía. Y cuanto más dependiente a nivel energético seas tú de otro país, menos capacidad de soberanía tienes y de autonomía en política exterior. Alemania, por ejemplo, ha sido el país más diletante y más ambiguo a la hora de condenar la agresión rusa a Ucrania. ¿Por qué? Porque importa el 20% del crudo. Es decir, claro, si tú dependes de otro, no tienes autonomía, y eso es lo que le pasa a Europa y lo que le pasa particularmente a España. Alemania efectivamente ha sido, en fin, le ha costado posicionarse, exactamente, pero sin embargo ha sido el primero en anunciar que, bueno, pues no ha dudado en incrementar la cuestión financiera para las armas y para en fin, para incrementar sus medios y su arsenal, ¿no? Porque tenía mala conciencia y sabía que si no hacía ese movimiento diplomático iba a tener problemas en casa. Pero lo ha hecho porque se ha visto impelido a hacerlo, no porque fuese su voluntad originaria, porque si así fuese, un país que es la cabeza visible de Europa tendría que haber ostentado su liderazgo natural. Y el liderazgo implica asumir riesgos antes que los subordinados. El gobierno ruso, para deshacerse de sus opositores, no recurre a métodos legales, recurre a métodos alegales o extralegales. Es decir, que el propio sistema ruso no haya podido condenarla todo lo que se supone que se la podría condenar, teniendo en cuenta cómo actúa, no quiere decir que esa mujer esté a salvo. Putin es un asesino, su régimen es un régimen asesino. No le ha temblado nunca la mano a la hora de asesinar directamente a opositores políticos. Con lo cual, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo, de que hace falta valor, y eso tiene mérito, y tiene más mérito todavía sabiendo que esa mujer a partir de ahora asume personalmente que nunca va a estar a salvo. Siempre va a tener que mirar detrás, por si acaso. Pese a sus carencias, a mí la situación del día 4 me agradó, al menos hasta cierto punto, porque aunque hubiese sido deseable que hubiese tenido mucho más éxito, lo cierto es que fue representativo de que la sociedad civil onubense nervio tiene,
Solamente hace falta estimular ese nervio. ¿Qué es lo que pasa? Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que, hombre, los partidos políticos tradicionales, que tradicionalmente han tenido la mano sobre las palancas del poder, no pueden venir a tomarnos ahora a todos por idiotas y a estar ahí situándose delante de todo el mundo, tratando de encabezar una reivindicación que no es suya, que es de la sociedad civil. Porque si usted es quien tiene la llave del cofre de la sabiduría, diablos, ¿por qué no lo ha hecho cuando ha tenido la posibilidad? Ahora, en el momento en que la sociedad civil, que no es la sociedad política, quiere manifestarse o trata de manifestarse, va a hacernos a nosotros creer que usted tiene la solución. Esa no es la realidad. Y la gente debe de tenerlo claro a la hora de depositar el voto. Y digo más, otra cosa. Desde luego, claro, si no hay una voz unificada, y cuando yo me refiero a voz unificada no me refiero a un partido que unifique todo, sino si la sociedad civil no es capaz de unificar sus reivindicaciones, como ya comentamos aquí la última vez que estuve presente, si no es capaz de unificar esas reivindicaciones y esa reivindicación se divide en pequeñas parcelitas, en definitiva, nunca se va a conseguir nada. Es decir, la sociedad civil tiene que unificar su reivindicación. Y cuando esa reivindicación esté lo suficientemente unificada, esté debidamente coagulada, tiene que trasladarse al poder político, guste o no, porque es el único mecanismo dentro del sistema actual que lo permite. Y desde luego hay que tener en cuenta otro detalle, desde luego para mí importante. Si hablamos de prioridades en cuanto a reivindicaciones de infraestructuras en la provincia de Huelva o en Huelva capital, yo destacaría dos fundamentalmente: vías de comunicación y sanidad pública. Sí, Pablo quería decir algo. Es imprescindible todo esto que se está comentando, que es real, que es racional. Al final la conclusión a la que uno llega es muy clara: hay que estimular a la sociedad civil para que se mueva, y solamente se la va a estimular con reivindicaciones simples, aprehensibles y comprensibles. Es decir, que la gente sepa exactamente qué es lo que quiere, lo que necesita ahora y salga a la calle, porque como dice el dicho, el que no llora no mama. Y el principal problema que hay aquí es que nunca hay una dotación presupuestaria adecuada. Somos siempre la cola de la rata, no del león, la cola de la rata. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Que mientras otras provincias sí reivindican, tienen actores políticos y tienen actores sociales que sí reivindican, aquí las reivindicaciones se diluyen. Pero yo creo que se diluyen porque la sociedad civil no tiene una idea clara y, como digo, unificada de esas reivindicaciones. Entonces, creo que es algo para reflexionar por parte de la propia clase política onubense y de los propios grupos de presión y de la sociedad civil. Tienen ellos que plantear esas reivindicaciones de manera que el pueblo, que la gente las entienda. Cuando la gente las entienda y se movilice y una y otra vez y otra vez y otra vez, entonces sí los partidos políticos que tienen la capacidad de dictaminar esa dotación presupuestaria la ampliarán. Mientras tanto, esto va a ser un problema que pasarán años y seguiremos comentando aquí. Y el hecho de que lo sigamos comentando será la prueba empírica de que el problema no se ha solucionado. Una persona que tenga 30 y tantos años, que quiera tener hijos, o tenga 40 y pocos, el principal problema con el que se encuentra, estoy hablando yo que tengo 30 años, si yo ahora mismo me plantease tener hijos, primero tendría que plantearme una estabilidad laboral. Es que eso es fundamental. Entonces, si yo no tengo una estabilidad laboral, o sea, estabilidad en el sentido de que mi trabajo me permita plantearme un ahorro a largo plazo para poder sostener una familia y poder sostener un crío o varios críos. Y ya no solamente eso, sino además que yo gane el suficiente dinero como para poder vivir de manera mínimamente digna. Si ahora mismo el mercado laboral está completamente atomizado, los jóvenes tienen jornadas laborales muy largas, ganan muy poco, una precariedad absoluta. Y cuando entran en el mercado laboral han pasado varios años. Además, mira, hay una cosa totalmente, pero es que además de eso que tú estás diciendo, pasa otra cosa, que claro, si tú no tienes una seguridad vital, no puedes aspirar a formar una familia. Entonces, si tú te estás planteando formar una familia con 40 y tantos, una familia como tal considerada, una mujer con 40 y tantos va a plantearse seriamente tener un hijo, 2 hijos o 3, no lo va a hacer. Entonces, política de natalidad, por supuesto, pero para mí la política fundamental que tiene que aplicar un gobierno es la dinamización y el enderezamiento del mercado laboral. Si los jóvenes no tienen una seguridad vital que les permita ganar dinero suficiente
como para salir de casa, trabajar y ganar dinero, lo demás no sirve absolutamente para nada. Es que también sucede que los jóvenes se van. Es decir, el sentimiento que hay entre muchos jóvenes es de estafa, porque se les ha dicho, si estudiáis, si os esforzáis, si os pluriempleáis, a la larga, ese esfuerzo supondrá una recompensa. Pero cuando tú te has inflado de estudiar, te has inflado de trabajar, tienes 30 y tantos años, vives en un piso compartido con tu pareja, o sea, sí, alojado en una ratonera y estás trabajando en la hostelería con toda la formación que tú tienes, dices, este país no recompensa mi esfuerzo, yo me voy a otro país y tengo los hijos allí. Entonces, si la gente joven se va, la tasa de natalidad por fuerza va a bajar. Por eso, insisto, hasta que no se dignifiquen las condiciones laborales de los jóvenes y los jóvenes puedan ganar dinero y ganarlo bien, no habrá nada que hacer, porque ese es el sentimiento que tienen. Y el gobierno puede decir lo que le dé la gana. El partido político de turno puede lanzar la campaña de propaganda que estime conveniente. Pero hasta que el joven no vea materialmente el fruto de su esfuerzo, ese joven siempre va a optar por o no tener hijos, quedándose aquí, o irse a otro país y tenerlos aquí. Estamos perdiendo. Bueno, si un joven no puede montar una empresa, claro. Es que es inviable económicamente. Entonces, no, vamos a favorecer a los emprendedores. Muy bien, dígalo usted a un chico de 28 años o de 25 que monte su primera empresa. Claro. Todo lo que va a tener que gastarse en pago de proveedores, en estudios de mercado, en cuentas bancarias. Al final resulta que está completamente endeudado. ¿Qué se le va a decir a ese chico que está medio saliendo de la casa de sus padres? ¿Que va a tener que esperar 2 o 3 años hasta que su negocio le sea rentable? En el mejor de los casos. ¿Y que va a tener que pagar un IVA del 21%? Sí. ¿Ese chico se va o no monta la empresa?